En esta sesión vamos a hablar sobre la propuesta de Hacking acerca de las ciencias humanas. Nosotros habíamos mencionado, creo, que Hacking en su obra trabaja tanto el ámbito de las ciencias naturales como el ámbito de lo que él llama las ciencias humanas. Le llama justamente ciencias humanas porque incluyen otros ámbitos disciplinares más allá de lo que generalmente se denominan ciencias sociales, por ejemplo, la medicina. De hecho, en esta sesión seguramente vamos a mencionar algún ejemplo, pero también cuando uno lee su bibliografía, lo que se ve es que la mayoría de los ejemplos, de los casos que toma Hacking para ilustrar lo que propone desde el punto de vista teórico, son tomados de la medicina, más específicamente, en general tomados de la psiquiatría. Y creo que también se había dicho en algún momento que Hacking habla de que en su propuesta hay una unidad, hay dos cuestiones que son transversales tanto a las ciencias naturales como a las ciencias humanas y que tienen que ver con la causación y la intervención. Es decir, con conocer las causas de los fenómenos, de los hechos, y por otro lado con la intervención, un tema que es enfatizado por Hacking desde sus primeros trabajos, por ejemplo, en el libro Representar e Intervenir. Pero si Hacking había sido seguramente más conocido en el ámbito de la filosofía analítica por su trabajo acerca de las ciencias naturales y fundamentalmente a partir de su libro Representar e Intervenir de 1983, donde trata los temas de, bueno, la relación entre teoría y experimentación, una experimentación que Hacking entiende no meramente como un testeo de teoría, sino como una actividad que tiene vida propia, que produce ciertas cosas, es decir, que crea fenómenos. Simultáneamente, en esa misma década del 80, donde vuelvo a repetir, se lo conoce fundamentalmente por eso, por su libro Representar e Intervenir, por esa inversión que él propone entre la relación entre teoría y experimentación, donde critica a las corrientes epistemológicas de la primera mitad del siglo XX, que dice que ponen a la teoría en un nivel de jerarquía y dejan al experimento o a la experimentación el lugar de meramente testear las teorías, y habla también del realismo científico, como veremos ahora más adelante. Simultáneamente, es decir, en esa misma década, Hacking también ya estaba trabajando en el ámbito de las ciencias humanas. Y retomando esto que decía de que Hacking dice que hay algunas cuestiones que son transversales a los dos ámbitos de la ciencia, más allá de eso hay algunas diferencias en la propuesta de Hacking respecto a las ciencias naturales y respecto a las ciencias humanas, diferencias que seguramente no vamos a poder profundizar acá, pero que alguna de ellas sí va a aparecer. Entonces, en esa década del 80 aparecen los primeros artículos de Hacking acerca de las ciencias humanas, pero es recién en la década del 90 cuando aparecen los libros acerca de ese ámbito de disciplinas, y entonces por eso, quizá sea por eso, que en general se lo ha conocido más por su propuesta acerca de las ciencias naturales y por su propuesta en el libro Representar e Intervenir, y más tardíamente se descubrió este otro lado, digamos, de la propuesta de Hacking, que aparece en libros que nosotros ya mencionamos, como por ejemplo La domesticación del azar de 1990, o Reescribiendo el alma de 1995, Viajeros de Mentes de 1998, La construcción social de qué, todas en sus ediciones originales, ¿no? La construcción social de qué de 1999, eh, y Historical Ontology de 2002. Entonces podríamos retomar con un tema que Hacking trabaja en el ámbito de las ciencias naturales, que es el realismo. Y acá se puede mencionar una primera diferencia. Em, en términos generales, no digo solamente, no digo en la propuesta de Hacking, sino en términos generales,
En determinadas épocas, por ejemplo, fundamentalmente la época medieval, en la filosofía medieval, se oponen realismo y nominalismo, en el sentido de, bueno, si alguien es realista, no puede ser nominalista y viceversa. ¿Por qué? Bueno, porque el realismo se entiende como aquella doctrina filosófica que propone que el mundo tiene una realidad, el mundo existe independientemente, es decir, son dos características, existe y es independiente de nosotros y de nuestro conocimiento. Pero hay algunas formas de realismo que incluso van más allá de eso y sostienen que ese mundo que existe y es independiente de nosotros, los seres humanos, y nuestro conocimiento acerca de él, además ya tiene su propia estructura, es decir, ya tiene su propia taxonomía, ya está clasificado, es decir, las entidades que componen ese mundo ya están clasificadas en lo que se llaman las clases naturales. Ese es un tipo de realismo fuerte, digamos. Y frente a ese realismo se opone esta otra idea de que en realidad el mundo no viene ya estructurado, sino que es el ser humano el que organiza esos hechos, taxonomiza esas entidades o clasifica esas entidades. Es decir, no habría clases naturales, sino que las clases son impuestas por el hombre a esa estructura. Entonces, en distintas épocas, aún en la época actual, hay quienes consideran que realismo y nominalismo se oponen, es decir, que uno no puede ser realista y nominalista al mismo tiempo. Ese no es el caso de Hacking, como vamos a ver ahora, pero yo quería acá, ya que estamos hablando de realismo, marcar una diferencia, y es que en la obra de Hacking, como mencionaba antes, de que más allá de la unidad, algunas diferencias pueden eh, señalarse. En el caso de las ciencias naturales, por ejemplo, cuando uno lee Representar e Intervenir, el tema del realismo es un tema importante. Sin embargo, y el tema del nominalismo, por otra parte, es un tema que prácticamente Hacking no trata. No sé si hay una o dos menciones a las clases naturales y al nominalismo en ese libro. Por el contrario, cuando Hacking trabaja el ámbito de las ciencias humanas, el tema del nominalismo se vuelve clave, mientras que el tema del realismo o de la realidad de estas entidades de las ciencias humanas, que son los seres humanos y sus comportamientos, no es algo que él trate en profundidad, no es algo que él discute, es algo que se da por sentado, que se da por establecido, bueno, pero no se detiene a analizarlo como lo hace en el caso de las ciencias naturales. Mientras que, vuelvo a repetir, el tema del nominalismo es un tema clave, ya lo veremos después por qué, porque en el ámbito de las ciencias humanas, las clases tienen un rol o juegan un rol fundamental en la propuesta de Hacking. Entonces, bueno, siguiendo con el nominalismo, era lo que les decía. El nominalista lo que supone es que la estructura del mundo es una imposición del hombre y del conocimiento del hombre. Si los hechos no están dispuestos eh, tal como son, que sería la propuesta de un realismo fuerte, ¿no? Que habla de las clases naturales, eh, en una propuesta como esa, lo que importa es en la investigación es descubrir el mundo, ¿no? Los hechos están ya ahí dispuestos, estructurados de una determinada manera, no importa cómo se los describa, mientras que en esta otra propuesta el mundo no es tan autónomo, perdón, el mundo es tan autónomo que ni siquiera tiene lo que se llama una estructura, es decir, es el hombre el que fabrica esas representaciones del mundo, ¿no? Esa es la propuesta nominalista, la que dice que nosotros y nuestro conocimiento tiene mucho que ver con la forma en que se organiza el mundo, con la forma en que se organiza y a qué se le llama hecho. Entonces, en ese sentido es que
la estructura de los hechos del mundo es, como dice acá, una imposición del hombre. El mundo no viene ordenado, clasificado en hechos, y son las personas las que en un proceso social de interacción con el mundo, interviniendo en el mundo, hacen imponen esa estructura. En principio eso no quiere o no debe, no tiene por qué querer decir que los hechos son construidos, aunque puede decirlo, digamos, lo que sí se afirma en una propuesta como esta es que la selección que se hace de los hechos es una construcción humana. Entonces, como ya adelanté, Hacking va a compartir, digamos, un, eh, estas dos visiones, ahora después no, ahora vemos por qué. En primer lugar, Hacking puede sostener el realismo y el nominalismo al mismo tiempo, porque el realismo que sostiene Hacking no es un realismo fuerte, en el sentido de decir que el mundo no solamente es autónomo, sino que además tiene sus propias clases, es decir, tiene su propia estructura. En todo caso, podríamos decir que el realismo que sostiene Hacking es un realismo débil o un realismo moderado, si quieren, que lo que afirma es que hay un mundo que existe y que es independiente de nosotros y de nuestro conocimiento. Pero ese realismo que él sostiene digamos, no trata o no tiene nada que ver todavía con la clasificación. Y lo que sostiene Hacking es que ese mundo, que no está estructurado, es taxonomizado o clasificado por las personas, y en ese sentido es nominalista. Como ya lo he hecho en alguna sesión anterior, acá hay una distinción de dos planos. Es decir, el realismo, en el caso de Hacking, es una posición metafísica, ontológica. Habla de las entidades. Las entidades existen y son independientes de nuestro conocimiento acerca de ellas. El nominalismo está en un plano epistémico, es decir, en un plano del conocimiento. Somos nosotros, con nuestro conocimiento, los que clasificamos esas entidades que están en el mundo. En ese sentido, en esta propuesta de Hacking acerca de las ciencias humanas, conviven el realismo y el nominalismo. Entonces Hacking hace un análisis de lo que él considera distintos tipos de nominalismo. Dice que hay un nominalismo tradicional, que vuelvo a repetir, puede ser el nominalismo que ustedes han visto o verán, por ejemplo, en la filosofía medieval, que dice que las clasificaciones son estáticas, fijas, es decir, bueno, los objetos o las entidades se clasifican y permanecen de ese modo, ¿no? Esa clasificación permanece así, digamos, no cambian esas clasificaciones. Frente a eso, hay un avance, según Hacking, en la propuesta de algunos filósofos de la ciencia, que dicen que las clasificaciones cambian luego, por ejemplo, de una revolución científica. Y me imagino que ustedes ya estarán recordando aquí a Kuhn. Una de las características que hablábamos de las revoluciones científicas, en el caso de Kuhn, es que luego de una revolución científica el mundo cambia, porque cambian las taxonomías. ¿Sí? Y lo que muchas veces decíamos es que el mundo, que el científico mira, puede seguir siendo el mismo, pero sin embargo ve un mundo diferente. ¿Por qué? Bueno, porque cambian las taxonomías, porque cambian las clasificaciones, en el caso de Kuhn, a partir de un cambio de paradigma. Hacking ejemplifica este nominalismo revolucionario, entre otros, sí, con Kuhn. Dice que lo que hace Kuhn es un avance en esta propuesta nominalista al explicar o al dar cuenta de cómo un grupo de categorías o de clasificaciones emerge en el curso de una revolución científica. Es decir, luego de una revolución científica hay una construcción de, como dice ahí, nuevos sistemas de clasificación de acuerdo con ciertos intereses por describir el mundo, es decir, de acuerdo con un paradigma, si habláramos en términos
kuhnianos. Es decir, hay procesos históricos por los que aparecen nuevas categorías de objetos y nuevas formas de distribuirlos. Es decir, el nominalismo ya no sería estático, las clasificaciones no son fijas, sino que cambian, por ejemplo, luego de una revolución científica, ¿no? Hacking todavía no va a estar conforme con este avance o con este paso que da Kuhn, pero de cualquier manera lo que dice es que esta propuesta de Kuhn nos lleva a un nominalismo menos misterioso, porque de alguna manera explica cuáles son justamente esos procesos históricos por los que aparecen esas nuevas categorías, ¿no? Y también nos habla Kuhn de que otro filósofo de la ciencia que propone un nominalismo revolucionario sería Foucault, que son, a estos nominalismos revolucionarios Hacking también lo llama a veces nominalismo histórico. Tengo que aclarar que ninguno de los dos autores que estoy mencionando acá, ni Kuhn ni Foucault, se clasifican o se etiquetan a sí mismos como nominalistas. Esta es una clasificación o una etiqueta, digamos, que es, o una lectura que hace Hacking de las propuestas de Kuhn y de Foucault, ¿no? Pero no es que ellos se vean a sí mismos, o por lo menos explícitamente en sus trabajos no aparecen una definición de que ellos sean, se consideren a sí mismos nominalistas. Entonces les decía que, bueno, Kuhn incluye también a Foucault dentro de este nominalismo histórico, pero sin embargo dice que Foucault, en el caso de Foucault, la historia juega un rol más importante, porque como vamos a ver en profundidad más adelante, en el caso de Foucault, la historia juega un rol esencial en la constitución de los objetos, de las ciencias humanas, donde, como ya dije, los objetos son las personas y sus comportamientos. No sería así en el caso de Kuhn, es decir, lo que se da históricamente es una clasificación, pero no hay necesariamente una constitución, o por lo menos Kuhn no nos habla de eso. Nosotros capaz que podríamos sacar determinadas conclusiones, pero la propuesta de Kuhn no es que la historia constituye históricamente los objetos. Y el tercer tipo de nominalismo, que es lo que Hacking llama el nominalismo dinámico, es el nominalismo que él va a defender. Esta propuesta de nominalismo dinámico también es un nominalismo histórico, como en el mismo caso de Kuhn y de Foucault, pero avanza un paso más en este camino, digamos, del nominalismo. Y ese paso más tiene que ver con esto último que estábamos rescatando de Foucault, ¿no? Este papel o este rol que juega la historia, este rol esencial en la constitución de los objetos, que vuelvo a repetir, son las personas y sus comportamientos. Esta nueva forma de nominalismo, que, bueno, de alguna manera, Hacking visualiza, digamos así, en Foucault, también dice que estaría presente en Nietzsche. Otra vez, vuelvo a repetir, no es que Nietzsche se etiquete o se clasifique a sí mismo como un nominalista, pero bueno, Hacking dice que Nietzsche en algunos pasajes de la Gaia Ciencia hace una propuesta de este tipo. En ese sentido, voy a leer un fragmento de Nietzsche, dice: me ha costado el mayor esfuerzo y todavía me sigue costando convencerme de que tiene una importancia descomunalmente mayor cómo se llaman las cosas que lo que son. La reputación, el nombre y la apariencia, la consideración de que una cosa goza su medida y su peso habituales, que en su origen la mayor parte de las veces son un error y una arbitrariedad
puestos por encima de las cosas como un vestido y completamente ajenos a su esencia e incluso a su piel, fueron agarrando en la cosa por obra de la fe en todo ello y de su crecimiento de generación en generación, y han ido ensanchando la cosa gradualmente, por así decir, hasta llegar a ser un cuerpo mismo. Lo que al comienzo era aparente termina convirtiéndose casi siempre en esencia y actuando como tal. Qué necio sería quien pensara que alcanza con señalar este origen y esta envoltura brumosa de la ilusión para destruir el mundo que pasa por esencial, la denominada realidad. Solo como creadores podemos destruir, pero tampoco debemos olvidar esto. Basta crear nuevos nombres, apreciaciones y probabilidades para, a la larga, generar cosas. Es decir, esta última parte del fragmento de Nietzsche es claro lo que quiere decir y lo que Hacking, digamos, ve ahí de nominalismo, ¿no? Basta crear nuevos nombres, es decir, nuevas clasificaciones, para a la larga generar cosas, como las nuevas taxonomías, las nuevas clasificaciones crean nuevos objetos. Bueno, entonces nosotros después vamos a ver que otra de las nociones fundamentales que Hacking propone para el análisis de las ciencias humanas, que es la noción de construir personas, tiene mucho que ver con este nominalismo dinámico, ¿no? Estamos analizando ahora la primera en este orden de presentación, pero no en el orden de que tuviera mayor importancia, simplemente es como yo armé esta presentación. Esta es la primera noción de las que propone Hacking para analizar las ciencias humanas, es decir, la noción de nominalismo dinámico, pero las nociones que él propone están todas entrelazadas entre sí. Entonces, la noción de construir personas, vamos a ver que es un caso especial y fundamental de este fenómeno de nominalismo dinámico. Sin embargo, ya que estamos hablando de Nietzsche, hay que decir que si bien Hacking sostiene que un antecedente de este nominalismo dinámico podría encontrarse en Nietzsche, hay algunos puntos que separan la propuesta de Hacking de la propuesta de Nietzsche, y es que en realidad Hacking no estaría muy a gusto, digamos, con el énfasis que hace Nietzsche en las palabras, ¿no? Para Hacking las cosas dependen más de lo que son que de cómo se nombran, mientras que, bueno, en este aforismo de Nietzsche se podría sugerir que los nombres trabajan de alguna manera mágica, digamos, es decir, que hay un mayor énfasis o una mayor dependencia de los nombres respecto de las cosas. Entonces, este tipo de nominalismo, el nominalismo dinámico, es el que propone Hacking, es un nominalismo que según él tiene implicancias para la historia y la filosofía de las ciencias humanas, porque es el único que argumenta que hay clases de personas y de acciones humanas que surgen, emergen simultáneamente con la invención de esa categoría o de esa clase, y que esas personas y sus comportamientos se adecuan e interaccionan con la clasificación. Bueno, eso va a ir quedando claro a lo largo de esta presentación. Es decir, lo que nos está diciendo Hacking aquí es que cuando se propone una nueva categoría o una nueva clasificación de personas, simultáneamente a que se inventa esa clase, hay determinados objetos de las ciencias humanas, que somos justamente las personas y nuestros comportamientos, que ajustamos en esas categorías. Pensemos en un censo. En cada censo se inventan nuevas clasificaciones, nuevas clases. Bueno, simultáneamente a que aparece una nueva clase, hay algunos individuos que ajustan en esa clase y a partir de ese censo pasan a ser determinado tipo de objetos, determinado tipo de personas.
En ese sentido es este nominalismo dinámico, ¿no? Las clasificaciones y los miembros de esa clase, siempre vamos a estar aquí hablando de las ciencias humanas, por lo tanto, las entidades de las que vamos a estar hablando son las personas y sus comportamientos. Entonces, se crea una nueva clase y simultáneamente algunos individuos ajustan en esa clase. Uno de los ejemplos o uno de las influencias, digamos, o uno de los análisis que atrae a Hacking, digamos, a este tipo de nominalismo, son los trabajos que había hecho Foucault, por ejemplo, respecto de la homosexualidad, ¿no? El surgimiento de lo homosexual y lo heterosexual como clases de personas, ¿no? Es decir, el homosexual es una clase de persona que emerge en un determinado momento, el heterosexual es una clase de persona que emerge en un determinado momento y como tal, digamos, ¿no? No es que hasta que aparece la clasificación de homosexualidad no hay individuos que tienen esa clase de comportamiento, pero no se los conoce como tales, digamos, ¿no? Bueno, tendrían otra, estarían en otra clasificación. Pero acá lo que se muestra es cómo las clasificaciones y determinados individuos que ajustan en esa clasificación emergen simultáneamente, ¿no? Es decir, lo que dice acá el nominalista no es que había una clase de personas que en algún momento comienza a ser reconocida por, bueno, determinados burócratas o estudiosos de la naturaleza humana como X, sino que cuando emerge la clase X, emergen también los individuos que son clasificados como X, ¿no? Eso es lo que aparece acá, ¿no? Las clases de seres y acciones humanas surgen simultáneamente con la invención de las categorías que las etiquetan, se adecuan e interaccionan entre sí. Esto de que las clases y los miembros de esas clases interaccionan entre sí, ahora después lo vamos a ir viendo. Entonces, por eso decíamos en la diapositiva anterior que este tipo de nominalismo tiene implicancias para la historia y la filosofía de las ciencias humanas. Entonces, este nominalismo lo que propone es que nuevas categorías llevan a nuevos tipos de personas. Nuevas categorías crean nuevos tipos de personas. En ese sentido, las prácticas de nombrar, cuando los expertos nombran, están creando nuevas clasificaciones que van a interactuar con las cosas que nombran. Es decir, no es lo mismo clasificar a un quark como quark que clasificar a un niño como hiperactivo. Es decir, que al quark se lo clasifique, y eso lo vamos a ver más adelante, que al quark se lo clasifique como quark no hace ninguna diferencia para el quark. Mientras que a un niño se lo clasifique como hiperactivo hace una diferencia porque se lo trata de determinada manera, se lo controla de determinada manera, etcétera, etcétera, y eso tiene consecuencias para ese niño y para su comportamiento. En ese sentido es que las prácticas de nombrar interactúan con las cosas que nombran, porque el nombrar no implica solamente poner un nombre a esa clasificación, poner una etiqueta, sino que implica una cantidad de acciones que tienen que ver con considerar que hay una clase de objetos, bueno, de personas en este caso, con determinadas características, y entonces vuelvo a repetir lo que decía recién, se los trata de determinada manera, se los incluye en determinadas instituciones, se los controla de determinada manera, se los disciplina de determinada manera, etcétera, etcétera. En ese sentido, las prácticas de nombrar interactúan con las cosas que nombran. Bueno, Hacking, ahí vemos un pasaje de Hacking, donde dice, yo me pienso a mí mismo como un nominalista dinámico, interesado en cómo nuestras prácticas de nombrar interactúan con las cosas que nombramos. Yo he llamado a este proceso nominalismo dinámico porque conecta o relaciona fuertemente lo que emerge, lo que surge a la existencia con la dinámica histórica del nombrar y los posteriores
usos del nombre. Entonces, hay una estrecha relación acá entre este nominalismo dinámico y lo que Hacking va a llamar una ontología histórica. Yo acabo de decir que para un niño hiperactivo, que se lo clasifique justamente como hiperactivo tiene determinadas consecuencias. Es decir, que se lo trata de determinada manera, se lo controla de determinada manera, y en general los objetos de las ciencias humanas reaccionan a esa clasificación. Esa reacción no necesariamente tiene por qué ser conocida por el propio individuo, en este caso, por ejemplo, por el niño, pero en general las clases de las ciencias humanas reaccionan a la clasificación, cambian su comportamiento, y entonces los expertos deben readaptar las clasificaciones para ajustar a esa nueva, a ese nuevo comportamiento y por lo tanto a esos nuevos objetos que surgen a partir de esa reacción o de ese cambio a la clasificación. En ese sentido, se puede decir que los objetos de las ciencias humanas tienen una ontología histórica. Yo hoy les decía que a un quark lo clasifiquemos como quark no hace ninguna diferencia en el quark, es decir, no tiene ninguna influencia y el quark no cambia su comportamiento por ser clasificado como quark. Ahora, los seres humanos cambiamos nuestro comportamiento por ser clasificados de determinada manera. Es decir, que en nuestra entidad, digamos, hay un rol que juega la historia, y que lo decíamos antes cuando hablamos de nominalismo dinámico, es decir, la historia en estas clases de objetos de las ciencias humanas juegan un rol constitutivo. ¿Por qué? Porque las personas y los comportamientos de las ciencias humanas están atravesados por la historia. Es decir, no es meramente que nuestros comportamientos se dan en un momento histórico, sino que la historia nos constituye como seres humanos y que tenemos determinados comportamientos. ¿Qué quiere decir que nos constituye? Bueno, quiere decir eso que estábamos diciendo recién, que nosotros al ser clasificados de una determinada manera, reaccionamos a esa clasificación, cambiamos nuestros comportamientos y entonces los expertos o las ciencias tienen que cambiar las clasificaciones para poder ahora describir a nosotros que somos una entidad nueva y a nuestros comportamientos que también son nuevos. A eso se refiere Hacking cuando dice que los objetos de las ciencias humanas, a diferencia de los objetos de las ciencias naturales, tienen una ontología histórica. Tienen una ontología que, vuelvo a repetir, está constituida históricamente. El paso de la historia, ¿no? En este proceso que yo les estaba relatando de cómo hay esa interacción entre la clasificación y los miembros clasificados, que además es una interacción que sigue, ¿no? Ahora después vamos a hablar de algo que él llama efecto bucle, en este sentido de que hay como una espiral, ¿no? En el que, bueno, hay una determinada clasificación, los objetos que corresponden a esa clase varían su comportamiento y entonces el experto tiene que ajustar la clasificación, clasifica de nuevo y otra vez los objetos que ahora caen ajustan a esta nueva clasificación que no necesariamente tiene por qué ser exactamente el mismo grupo de individuos, sino que va habiendo reordenamientos, bueno, van a reaccionar a esa clasificación y así sucesivamente. Creo que pensar el ejemplo de los censos es una buena ilustración, digamos, para lo que ocurre. En cada censo cambian las clasificaciones y los individuos vamos cambiando de clases a medida que en cada censo se cambia la taxonomización de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando habla de ontología histórica, algo que no ocurre con los objetos, vuelvo a repetir, de las ciencias naturales. Bueno, Hacking dice que
la ontología tiene que ver con, esta ontología histórica tiene que ver con objetos o sus efectos que no existían en ninguna forma reconocible hasta que ellos son objetos de estudio científico. Era un poco lo que yo les decía hoy, es decir, podía haber, por ejemplo, en la época griega, personas que luego, o que a la luz de una clasificación posterior, serían clasificados, digamos, como homosexuales. Pero en la poli griega no eran homosexuales, eran individuos, personas que tenían determinados comportamientos y que se los clasificaba de determinada manera. Una vez que aparece, digamos, la clasificación de homosexual, bueno, hay una cantidad de personas que ajustan a esa clase, ¿no? Por eso dice que tiene que ver con objetos o efectos que no existen hasta un determinado momento, pero no existen en ese sentido, no existen como X. No quiere decir que no tengan existencia como persona, como ser humano, ¿no? Y de la misma manera, el niño hiperactivo, estoy mencionando algunos de los ejemplos que el propio Hawking da, y vuelvo a repetir incluso algunos que toma de Foucault, ¿no? El niño hiperactivo, el abuso infantil, el niño televidente, el autismo, bueno, ven cómo la mayoría de los ejemplos que Hawking toma tienen que ver con la medicina, la psiquiatría, la psicología, ¿no? La ontología histórica, dice Hawking, son las formas en las que las posibilidades para elegir y para ser surgen en la historia, porque las posibilidades de ser y de elegir que tenemos los individuos dependen de las clases o de las descripciones que tenemos de nosotros mismos. Si nosotros somos descriptos, clasificados de determinada manera, tenemos determinada forma de ser y determinadas formas de elegir. Entre otras cosas, por lo que yo decía hoy, porque la clasificación es mucho más que una etiqueta, ¿no? Porque se nos institucionaliza de determinada manera, se nos trata de determinada manera, se nos considera de determinada manera, pero no solamente por los demás. Nosotros mismos nos vemos de determinada manera cuando somos clasificados de determinada forma. Entonces, esto tiene relación con algo que yo ya había mencionado antes, ¿no? Con esta tercera noción que es la de construcción o la de construir personas. Bueno, si estos objetos de las ciencias humanas tienen una ontología histórica, bueno, nos construimos históricamente. Es decir, las personas se construyen en este proceso histórico del que estábamos hablando recién. Dice, bueno, tratamos de descubrir, esto Hawking lo toma fundamentalmente de Foucault, y dice, tratamos de descubrir cómo es que los sujetos son gradualmente, progresivamente, real y materialmente constituidos, o están gradual, progresiva, real y materialmente constituidos a través de una multiplicidad de organismos, fuerzas, energías, materiales, deseos, pensamientos, etcétera, ¿no? Todo esto nos constituye históricamente. Y dice Hawking, nosotros rehacemos el mundo natural, pero construimos personas. Es decir, el rol que juega las clasificaciones es mucho más fuerte, según Hawking, en las ciencias humanas que en las ciencias naturales, ¿no? Porque las clasificaciones en las ciencias naturales, según Hawking, lo que harían es reordenar el mundo. Cambia una clasificación y reordenamos el mundo. Pero acá cambian las clasificaciones y construimos nuevos tipos de personas, nuevas clases de personas, ¿no? Siempre que utilizo tipo es en el sentido de un sinónimo de clase, ¿no? De clasificación. Entonces, los objetos de las ciencias humanas están constituidos históricamente, mientras que los objetos de las ciencias naturales no. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir, que están constituidos históricamente, que lo que hacemos, lo que se hace, depende de las posibilidades de descripción. En ese sentido que decía que la ontología es cómo hay formas de ser y de elegir que emergen históricamente.
Entonces, bueno, no solamente construimos personas, sino que nos construimos a nosotros mismos retrabajando nuestra memoria. Porque yo recién decía que no es que solamente los demás controlen a las personas de acuerdo a cómo son clasificadas o las traten, sino que decía, no solamente es cómo los demás nos ven, sino cómo nosotros mismos nos consideramos al ser clasificados de una determinada manera. Y ese cómo nos pensamos y cómo nos consideramos a nosotros mismos no solamente tiene que ver con el presente, también tiene que ver con el pasado, porque a veces la emergencia de una nueva clasificación puede hacer que reveamos nuestra propia historia y ahora, en este momento presente, vernos a nosotros mismos como habiendo sido X en algún momento pasado. ¿No? Por ejemplo, ahora soy un adulto y puede ser que cuando emerge, no sé, la clasificación de hiperactividad, me veo a mí misma como una niña hiperactiva. En ese sentido es que no solamente, como dice ahí, construimos personas, sino que nos construimos a nosotros mismos retrabajando nuestra memoria. Es decir, esto, eh, estas clasificaciones que emergen en un determinado momento no tienen solamente una... es más que una influencia, ¿no? No solamente nos determinan en el momento presente, sino que pueden determinar nuestra reexperiencia, en el sentido de algo retroactivo, nuestro repensarnos de una manera diferente en el pasado y por supuesto que también van a condicionar, obviamente, nuestro futuro. Entonces, como dice ahí, nuevos significados, nuevas clasificaciones cambian el pasado. El pasado es redescrito, es reorganizado a partir, como les digo, de la emergencia o del surgimiento de una nueva clasificación que puede darse en un momento posterior al que esos hechos de los que estamos hablando acaecieron o sucedieron. Y lo que Hacking dice es que en la construcción de cada historia de una persona, cada construcción de personas es una historia personal. No se puede hablar de que la construcción de personas es algo general o algo abstracto. De lo que sí se puede decir, bueno, y es lo que está diciendo Hacking, es que las personas se construyen históricamente, pero el proceso de construcción es individual y es único. Sin embargo, dice Hacking, de lo que sí se podría hablar en términos generales es de que hay dos vectores en esta construcción de personas. Uno, al que Hacking le llama el vector de etiquetar o de etiquetamiento, y dice, una comunidad de expertos, los científicos de las ciencias humanas, dice, crean una etiqueta que algunas personas hacen propia. Es decir, bueno, la creación de determinadas clasificaciones, de una determinada taxonomía, de una determinada categorización, esa es el vector etiquetamiento. En algunos textos, Hacking habla de que el etiquetamiento es como una, digamos que es una acción que tiene una dirección que va de arriba hacia abajo, es decir, los expertos etiquetan a las personas, es decir, a bueno, los miembros de una clase. Pero frente a ese vector hay otro vector que es el de la experiencia autónoma, dice, de las personas etiquetadas que reaccionan, como les decía yo hoy, creando una realidad que los expertos deben encarar. Es decir, toda vez que los expertos crean una determinada etiqueta y hay un grupo de personas que ajusta en esa clase, a su vez ese grupo de personas clasificado de esa manera reaccionan a la clasificación, cambian su comportamiento y eso hace que los expertos tengan que rever esa clasificación y volver a ajustarla para describir a ese nuevo tipo de personas y ese nuevo tipo de comportamiento. Entonces, y ahí hay esa dinámica, ese nominalismo dinámico, porque ven que hay un camino de ida y vuelta. Esa es una diferencia con el nominalismo de Kuhn. Por ejemplo, en el caso del nominalismo de Kuhn, son los científicos los que crean un nuevo paradigma y clasifican los objetos. Ese es un camino en una única dirección. En este caso,
hay un camino, hay una doble vía. Los científicos crean una clase y a su vez los miembros de la clase de alguna manera obligan a los científicos a ajustar la clasificación, a crear una clasificación nueva. Por eso es un nominalismo dinámico y por eso Hacking va a proponer esta noción de efecto bucle. Porque de alguna manera esta relación que acabo de describir recién entre el experto y los clasificados, y su repetición podría verse como un efecto bucle, un efecto feedback. O, bueno, y uno podría, no sé, yo por lo menos me lo imagino como una espiral, porque es algo que, como les decía hoy, no termina, digamos, ¿no? Estas clasificaciones siguen cambiando, las personas seguimos reaccionando a las clasificaciones y entonces las taxonomías siguen cambiando, ¿no? Siguen modificándose. Entonces, Hacking dice, en las ciencias naturales nuestra invención de categorías no cambia realmente el sentido de trabajar el mundo, aunque creamos nuevos fenómenos que no existían antes de nuestro esfuerzo científico, lo hacemos únicamente con un permiso del mundo. Por eso hoy decía que rehacemos el mundo, reordenamos el mundo natural, o bueno, los científicos lo hacen. Pero en el fenómeno social podemos generar tantas clases de personas y de acción como nuevas clasificaciones y categorías inventemos. Hacer clases es, en un sentido, más fuerte que hacer el mundo. Era eso que se resumía en aquella frase, ¿no? Rehacemos el mundo, natural, les decía yo, pero construimos personas, dice Hacking. Las personas clasificadas en un cierto sentido tienden a conformar o a crecer en los sentidos en que ellos son descriptos, pero ellos también se desarrollan en sus propios sentidos. Así que las clasificaciones y descripciones están para ser constantemente revisadas. La personalidad múltiple es una ilustración casi perfecta de este efecto feedback. Bueno, en ese texto que yo he mencionado, por ejemplo, Viajeros de Mentes, en Reescribiendo el Alma, Hacking habla justamente del caso de la personalidad múltiple. En Viajeros de Mentes analiza otra enfermedad que es lo que él llama la fuga histérica. Entonces, dice, la recolección sistemática de datos sobre las personas afectó no solo las maneras en que concebimos una sociedad, sino también las maneras en que describimos a nuestros semejantes. Acá cuando habla de la recolección sistemática de datos es lo que yo les digo del ejemplo de los censos, por ejemplo. El libro La domesticación del azar, de Hacking, justamente trata eso de los censos en la era napoleónica, cómo cada 10 años se recolectaban datos y cómo justamente esa recolección de datos hacía que, bueno, cambiara la taxonomización, la clasificación, y entonces cambiara, como dice acá, las formas en que describimos a nuestros semejantes y nos describimos a nosotros mismos también. Dice, lo que se conocía sobre las personas de una clase puede llegar a ser falso porque las personas de esa clase han cambiado en virtud de lo que creen de sí mismas. Es llamado a este fenómeno el efecto bucle de las clases humanas. Bueno, creo que más o menos eso era lo que yo ya había venido explicando del efecto bucle. Me parece que no es necesario seguir ahondando en esto. Y entonces este efecto bucle de las clases humanas que se da justamente porque hay una interacción entre la clasificación y lo clasificado, nos lleva a una diferencia que hace Hacking entre las clases que se utilizan en las ciencias naturales y las clases que se utilizan en las ciencias humanas. Dice, una diferencia cardinal entre las tradicionales clases naturales y sociales es que las clasificaciones empleadas en las ciencias naturales son clases indiferentes, mientras que las empleadas en las ciencias sociales son en su mayoría clases interactivas. Los objetivos a que apuntan las ciencias naturales son estacionarios. Los de las ciencias sociales están en constante movimiento debido a los efectos bucle. Es decir, los objetos de las ciencias naturales son objetos estáticos, no cambian a partir de cómo los clasificamos. Los objetos de las ciencias, como acá en este libro, la traducción que se hace es de ciencias sociales, pero bueno, yo preferiría seguir llamándole las ciencias humanas, es decir, los objetos de las ciencias humanas están en constante movimiento, no son estáticos, debido justamente al efecto bucle, es decir, tienen, como ya dijimos, una ontología histórica, ¿no? Las formas en que nos concebimos a nosotros mismos
cambia históricamente y en ese sentido es que son objetos dinámicos. Entonces, lo que caracteriza a las ciencias humanas es que sus clases son interactivas. ¿Qué quiere decir que son interactivas? Esto que estábamos diciendo hoy, que la clasificación y los miembros de esa clase interactúan entre sí. Es decir, los miembros de la clase reaccionan a la clasificación y a partir de esa reacción la clase debe ser cambiada. Como dice acá, interactivo es un nuevo concepto que no se aplica a las personas, sino a las clasificaciones. No son las personas las que interactúan entre sí, sino las personas como miembros de una determinada clase interactúan con la clase, es decir, con esa forma en que se los nombra, se los trata, se los institucionaliza, se los controla, se los disciplina, todo lo que quieran. Dice, interactivo es un nuevo concepto que no se aplica a las personas, sino a las clasificaciones, a las clases que pueden influir en lo que se clasifica. Y debido a que las clases pueden interactuar con lo que se clasifica, la misma clasificación puede ser modificada o reemplazada. Nos interesan especialmente las clasificaciones que, cuando son conocidas por las personas o por quienes están a su alrededor y usadas en instituciones, cambian las formas en que los individuos tienen experiencia de sí mismos, pueden llevar a que los sentimientos y conducta de las personas evolucionen en parte por ser clasificadas así. Y acá viene lo que yo ya les decía, si la interacción ocurre en una matriz más amplia de instituciones y prácticas que rodean esta clasificación. Porque ustedes me podrían decir, bueno, pero el niño hiperactivo no tiene conocimiento de que es clasificado como hiperactivo. Y es así, sí, evidentemente, o seguramente el niño hiperactivo no tiene conciencia de que es la etiqueta que se le pone es hiperactivo, menos aún el autista, por ejemplo. Pero cuando Hacking habla de clasificación, era lo que yo les decía hoy, la clasificación implica mucho más que la etiqueta, implica esto, una matriz social y material de instituciones y de prácticas que tienen que ver con esa clasificación y cómo se describe a las personas que son clasificadas de esa forma. Entonces, nuevas clases, dice, crean nuevas posibilidades de acción-elección. Y volviendo incluso a esto, una clasificación puede tener hasta condicionamientos para la familia de un niño. Es decir, por ejemplo, sabemos que hubo muchas teorías acerca del niño autista que tenían que ver con la frialdad de la madre, es decir, se suponía que un niño autista era consecuencia de una madre fría, ¿no? Entonces, esa clasificación no solamente afecta al niño, sino que además afecta a la madre, a la familia, al entorno muchas veces. Bueno, todo eso es la matriz de la clasificación. La clasificación va mucho más allá del nombre. Por eso, en parte también Hacking se distinguía de Nietzsche, ¿no? En que no es meramente la palabra la clasificación. Bueno, dice, los cursos de acción que eligen y realmente sus formas de ser no son de ninguna manera independientes de las descripciones disponibles según las cuales se puede actuar, ¿no? Por eso decía que la ontología histórica son formas de ser y de elegir que emergen históricamente. Si no emerge la clase, yo no puedo ser un individuo de tal clase. Y estas clases interactivas tienen que ver con evaluación, porque, es decir, ¿por qué las personas reaccionan a la clasificación? Bueno, porque estas clasificaciones implican valores. Como dice acá, son clases cargadas de valores, clases de personas que uno quiere o le gusta o no le gusta o no quiere ser, cargada de cosas que se pueden o no se pueden, que se quieren o no se quieren, que se deben o no se deben hacer. Es decir, hay una connotación muy importante en este caso de los valores y justamente eso tiene que ver con muchas veces con esa reacción. A ver, quiero aclarar una cosa, que la reacción de los miembros de la clase, de las personas que son clasificadas de determinada manera, no necesariamente tiene que ser una reacción negativa. Cuando hablo de reacción, hablo de cualquier tipo de comportamiento. No tiene por qué ser una negación de la clasificación, ¿no? Eso tiene que quedar
claro. Por eso acá digo que las personas pueden querer ser o no de esa clase, ¿no? Pero siempre, es decir, las clasificaciones no nos son indiferentes, como en el caso de las ciencias naturales. Bueno, y la última noción de la que quiero hablar es que, bueno, Hacking toma como ejemplo, ustedes ya vieron, porque yo mencioné algunos y sobre todo mencioné los que él toma en los libros Reescribiendo el alma y Viajeros de Mentes, toma muchas veces como ejemplos enfermedades psiquiátricas, lo que él llama enfermedades mentales transitorias. Son enfermedades que se dan en un tiempo, en un determinado momento y en un determinado lugar, ¿no? Que emergen en un determinado momento, en un determinado lugar. ¿Qué es lo que hace que esas enfermedades emerjan en un determinado momento y en un determinado lugar? Y por lo tanto, cuando emerge la enfermedad, emergen determinados individuos que son X. Por ejemplo, como les decía, en Viajeros de Mentes, él trabaja el ejemplo de la fuga histérica. Un conjunto de individuos que son clasificados como fugados histéricos, ¿no? Que tiene determinadas características, son individuos que se fugan de su casa, no por individuos que trabajan, es decir, no por ninguna cuestión que tenga que ver con delincuencia o con nada, no, tienen una determinada enfermedad que pierden la conciencia durante un tiempo no, y entonces por lo tanto desaparecen de su casa, luego pueden recordar lo que ocurrió en ese lapso de tiempo en el que estuvieron así eh, con una conciencia, digamos, sin la conciencia de quiénes eran, de dónde vivían, etcétera, supuestamente lo pueden recordar por hipnosis, etcétera. Bueno, no importa el ejemplo, profundizar, no tengo tiempo de profundizar en eso acá, pero la cuestión es que, bueno, esas enfermedades mentales transitorias surgen en determinado tiempo y en determinado lugar. ¿Por qué? Porque hay un nicho, es decir, hay un hábitat que posibilita ese surgimiento. Bueno, esta idea del nicho ecológico, Hacking se ve inspirado para construirla, para proponerla, en la metáfora de la formación discursiva de Foucault, y dice que ese hábitat o ese nicho ecológico está formado por distintos vectores. Habla de vectores porque son, bueno, elementos, digamos, o son condiciones que apuntan en distintas direcciones y que forman ese nicho. De tal manera que si una de esas condiciones desaparece, el nicho se destruye, es decir, ya no se da la posibilidad de que emerja esa determinada enfermedad. Eso además es lo que explica que, por ejemplo, esas enfermedades emergen en un determinado momento y en un determinado lugar, mientras que, por ejemplo, en ese mismo momento, en esa misma época, en otro lugar, individuos que tengan comportamientos similares no son clasificados de la misma forma. Por ejemplo, Hacking dice que la fuga histérica es una enfermedad que se da en un determinado momento en Europa. Y sin embargo, en otros lugares, en Europa continental, digamos, ¿no? Francia, por ejemplo. Sin embargo, en esa misma época, en Inglaterra o en Estados Unidos, hay individuos que tienen las mismas características. Y sin embargo, no se llama, no se los denomina y no se los visualiza como fugados histéricos. ¿Por qué? Porque no se dan determinadas condiciones, no se dan lo que él llama determinados vectores. Bueno, dice, esta metáfora sirve como un esquema para pensar acerca de las enfermedades mentales transitorias. Es decir, esta metáfora no es que explique las enfermedades mentales transitorias, pero nos da algunos elementos para pensarlas. ¿Y cuáles son 4 elementos que él menciona? No dice que sean que sea una lista exhaustiva estos 4, pero sí son, bueno, los más importantes según él. En primer lugar, un vector médico, es decir, en general hay una taxonomía en la cual se ajusta un determinado diagnóstico, ¿no? Una taxonomía de enfermedades. En segundo lugar, el vector polaridad cultural. Dice, la enfermedad se sitúa entre 2 polos de la cultura, uno positivo, por decirlo de alguna manera, y otro negativo. Esos polos también son culturales, es decir, son convencionales. Es una convención que determinadas cosas se vean como positivas y otras como negativas. El vector de la observabilidad, bueno, para que emerja una determinada enfermedad tiene que ser visible, tiene que ser reportada, tiene que ser
anotada, señalada. Y por último, el vector de la liberación, ¿no? Bueno, la enfermedad le provee a ese individuo determinada liberación que no está disponible en otra parte de la cultura. Entonces, como yo les decía, el que se den conjuntamente estos vectores posibilita la emergencia de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Si alguno de estos vectores no se da, entonces no se produce el hábitat y esa enfermedad no puede emerger. Bueno, llegados a este punto, entonces nosotros podríamos empezar otra vez la explicación, es decir, bueno, una vez que se da un determinado nicho ecológico, emerge una determinada clasificación, ¿no? Esa clasificación hace que simultáneamente determinados individuos ajusten en ella, bueno, que esos individuos reaccionen a esa clasificación, se produzca el efecto bucle y entonces haya que ajustar esa clasificación. Cuando se produce esa clasificación, lo que nosotros visualizamos es que ontológicamente, o desde el punto de vista de la ontología, digamos, esas entidades van cambiando históricamente, es decir, que estamos frente a un nominalismo dinámico, porque la clasificación hace que cambie las entidades y a su vez el cambio o la reacción de las entidades va a hacer que cambien las clasificaciones, por lo tanto se están construyendo personas. Bueno, y ahí tenemos otra vez todo el ciclo de las nociones que hemos venido repasando y que son las que Hacking propone para analizar las ciencias humanas. Entonces, de una manera, bueno, muy general, muy panorámica y quizá rápida, lo que quise presentar hoy es esta propuesta y este conjunto, digamos, de nociones, de ideas con las que Hacking analiza desde el punto de vista filosófico el trabajo en las ciencias humanas.